Vamos a entrar en otro tema, un tema delicado, por cierto, porque se trata de una clase de educación sexual en una escuela para chicos de tercer año, 15 años. Chicos de secundario, exactamente. En Jesús María. Y la conferencista, a decir de algunas mamás, o de algunos chicos que le contaron a las madres, o de alguna madre que estaban ahí, fue como demasiado explícita a la manera de, en el momento de explicar algunas cosas, como por ejemplo el uso del preservativo, etc. Claro, cómo colocarse el preservativo. Se ha viralizado este video. Sí. Sí. La que está allí es la profesora, digamos, que da la clase. Sí, que no es una docente, no es una profesora de la escuela, sino que es alguien de la Secretaría de Salud del municipio de Jesús María. ¿Qué tenía? Y tenía un... Bueno, tenía, digamos... No sé lo que tenía porque no se ve. No se ve, pero es un... Claro. Enseñaba a colocar un preservativo con la boca. Claro. Pero en un pene de plástico. Claro, en un pene de goma. Claro. O de goma. Sí. Bueno, entonces ¿qué? Le ponía el preservativo y hacía como una especie de gesto de sexo oral. Claro. A muchas mamás le pareció mucho. Y se quejaron y hicieron el planteo respectivo. Y la escuela sancionó a la alumna, al alumno que había grabado el video. Que lo grabó. Claro, eso ya. Bueno, vamos a escuchar a la mamá a ver cómo lo plantea ella y qué sintió ella como madre y qué le contó su hija. El video fue grabado en una clase de educación sexual integral en un colegio secundario. Eso lo grabaron los alumnos, un fragmento de un video. Y bueno, los chicos grabaron esa parte. Bueno, cuando el video se ve, digamos, alguien le comenta a la directora y la directora comienza a buscar un culpable. La directora en ese momento comienza a investigar de dónde sale el video. Los obliga a los chicos a poner en un papelito quién fue el que filmó, amenazas constantemente, bueno, esa es la situación. Y el problema surge a mí particularmente porque la culpa de mi hija de haberlo grabado cuando la misma persona que lo publicó la primera vez, que es esta mamá que yo te comento, nos dijo que no fue mi hija y la sancionan a mi hija con amonestaciones por viralizar el video y desconceptualizarlo. Yo lo que estuve leyendo y bueno, con las personas que he hablado, al ser tan explícito no correspondería. Digamos, no sé si vos lo viste el video. Sí. Yo sé que en otros colegios esas clases las da un profesional de la salud, pero no sé si está avalado de esa forma tan demostrativa de enseñarles a ellos cómo se coloca un preservativo para realizar el sexo oral. Bueno, primero empecemos por una cosa. Si es cierto lo que dice la mamá de que sancionaron al alumno que filmó, es casi una admisión de culpabilidad, porque si el procedimiento estaba correcto, ¿cuál es el problema que se difunda? No te sancionan por filmar en clase. Por eso, exacto. Si vos filmas en clase y está todo bien porque el procedimiento es correcto y es lo que corresponde y todo, ¿cuál es el problema que tenés que se difunda? Evidentemente, si es que es cierto que lo han sancionado, es como un reconocimiento de que la cosa no estaba tan correcta como parece. Bueno, pero a ver... Está claro que, a ver... ¿Pero por qué sancionaría a un chico porque filme algo? Sí. Una clase. Claro, tenés razón, sí. Bueno, poniéndome del otro lado también, pienso que quizás surgen muchísimas dudas a partir de esta clase y justo a lo mejor ese pedazo de la clase... A lo mejor los chicos habían preguntado también. Claro, habían preguntado por eso. Eso puede ser muy común. Hay que estar en la clase, hay mucho tabú. Yo no quiero responsabilizar porque no sé, ahora vamos a hablar del tema... al procedimiento de enseñanza que usaron, porque no lo sé, sinceramente no sé. Pero sí me parece que está mal sancionar al alumno que filmó. ¿Por qué va a sancionar al alumno que filmó? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Se filmó una clase? Al colegio, ¿no? ¿Pero que en evidencia de qué? ¿En evidencia de haber hecho las cosas bien? En una escena sigue siendo tabú el tema de hablar de sexo. Pero si tuvieron una clase pública, porque si es en una escuela es una clase pública,
de educación sexual y está bien hecha y el chico lo filma, una clase bien hecha, ¿cuál es no entiendo cuál sería el inconveniente? Sí, tengo ahí, claro, habría que ver. Y bueno, porque en las familias, hay familias a las que todavía les molesta mucho. Claro. Que alguien les explique de manera explícita el sexo a los chicos, como si los chicos ya no hubieran visto todo porque está todo servido en las redes. Esas cosas deberían ser consensuadas. Lamentablemente, te guste o no te guste, eso se sabe. Pero debería ser consensuado, digo, si apareció allí la persona de salud pública a explicar la función y cómo se coloca un preservativo, eso, claro, la comunidad, los papás, las mamás deben saber que esa clase pero es parte de la currícula de la ESI. Sí. La educación sexual. Mateo, buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, equipo, buenas noches. Bueno, a raíz de la controversia que se ha dado en esta escuela, siempre es bueno recurrir a los especialistas para ver qué opinan de esta situación y cómo se lleva a práctica, en definitiva, la educación sexual integral, algo en lo que se ha avanzado mucho en el último tiempo. Vamos a conversar entonces con la doctora Eugenia Bazán Quiroga. Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué le ha generado a usted? ¿Qué impresión tiene del video que se ha viralizado? Bueno, buenas noches, gracias por venir acá a hacer la nota. Sin duda que yo tomo que está bueno que esto haya saltado, porque un poco demuestra cuál es la situación actual en la sociedad, ¿no? Por un lado, niños, niñas y adolescentes que requieren educación sexual integral, que necesitan respuestas, que están bombardeados por información, que están hipersexualizados y sin embargo les falta el abordaje crítico, reflexivo, para tomar mejores decisiones. Y por un lado, también la realidad de los docentes, de la situación de las instituciones educativas con una situación vulnerable, quizás con déficit de recursos, con menos capacitación, con menos quizás protocolos para una implementación correcta. Y por otro lado, las familias, la sociedad, que también les dificulta el tema de la sexualidad y que muchas veces niegan y muchas veces no dan las respuestas, entonces los adolescentes a algún lado tienen que ir. Entonces es como, esta situación expone estas distintas realidades. Yo no voy a entrar en opinar puntualmente de la situación porque yo no estuve como protagonista, es muy difícil dar una opinión fuera de contexto por un video de unos segundos, pero sí lo más importante es entender que la educación sexual integral es una herramienta de la salud y yo soy especialista en sexualidad, soy especializada para comunicar en sexualidad y la verdad que somos profesionales que estamos disponibles para capacitar a los docentes porque los contenidos de la ESI son muy importantes, pero también la forma de implementar es mucho más importante porque tiene que ser bajada de acuerdo a la etapa madurativa de los adolescentes y a su vez en el contexto adecuado. A priori, manipular un preservativo con la boca no resulta del todo apropiado porque implica un riesgo. Por supuesto, la verdad es que nosotros tenemos que educar en usar un preservativo, que es una barrera, que evite el contagio e infección de transmisión sexual, recomendarlo el uso de cualquier tipo de práctica sexual, siempre con preservativo, con barrera de campo de látex, pero, colocarlo con la boca y es riesgoso porque se puede romper, se puede lastimar y dañar el preservativo. Entonces, por eso hay que ver, cuál fue el contexto. La realidad es que los adolescentes muchas veces preguntan y llevan, ¿no?, esas preguntas al extremo también para quizás poner en evidencia o sacarse dudas o son cosas que después ellos los van a ir a buscar a otro lado. Entonces también es nosotros como adultos poner límites y darle información justa y también aprender a sacarles las dudas sin generar controversias. Los escucha la doctora para que hagan las preguntas de... Sí, licenciada, hay varias preguntas que nos estamos haciendo acá. Usted dice que es riesgoso el procedimiento. Sí. Pero si en una clase de educación sexual... La colocación con los dientes del preservativo muchas veces se puede romper, no se aconseja. No sé, con los dientes. Bueno, está bien, entrar el alfil, claro. Si con los dientes o con los labios. El punto es en una educación sexual para chicos de 16 años que ya tienen una iniciación sexual de diferentes maneras, no como en nuestras épocas, lo digo como... más 60, evidentemente ya deben saber cómo se coloca un preservativo en las condiciones clásicas, ¿no? Es decir, cómo se abre, Bueno, esta es otra posibilidad. Entonces, no veo que sea tan riesgoso el planteo que ha hecho la especialista que fue a dar la charla.
No, sin duda que los adolescentes preguntan porque tienen dudas, uno puede responder, pero siempre, por ejemplo, siempre se recomienda colocar el preservativo con la mano, más allá de que son prácticas orales y que pueda haber una cuestión erótica, digamos, es consensuar la forma de darle información, porque bueno, la línea es muy fina entre cómo se puede interpretar, digamos, no se puede dar la misma información, cada estudiante tiene un contexto diferente y tiene una información previa diferente. Entonces, un poco la idea, sí. No, termine, por favor. No está mal darle información, por supuesto que no. Por eso un poco acá es dar luz a los enojos de las familias. La educación tiene que estar, es necesario dar respuesta a los adolescentes, porque esa información, si no la da un adulto, la van a ir a buscar en internet o en la pornografía, y es peor. Por eso, entonces, el tema de controversia es que una mamá, y probablemente varias, se quejaron de lo explícito que era la manera de enseñar. Entonces, la pregunta que le hago, supongamos que en una punta de lo no explícito está una clase aburrida donde no se enseña con nada, con ningún implemento, ningún adminículo, ninguna imagen, ningún dibujo, ningún afiche, ni nada. Se cuenta para no ser nada explícito. Esa sería una punta de la cuestión. La otra es que se lleve dos personas que tengan sexo frente a la clase, que sería, creo yo, inadmitido. Bueno, ¿en qué lugar ponemos el punto del límite? Eso es lo que plantean las mamás. Bueno, por eso, digamos, se puede hablar de dar consejos sin tener que mostrarlo, y que después la cuestión más práctica la practiquen los adolescentes en su intimidad. Digamos, poder enseñar a manipular un preservativo, pero bueno, por eso es muy importante la confianza y el vínculo que hay entre el docente o el educador y la persona. Descontextualizado, así en un video frío, es muy difícil. Por eso cuando se hacen capacitaciones en ESI hay todo un protocolo, hay un seguimiento, hay un vínculo entre el docente, los alumnos, hay un trabajo progresivo en cuanto a la información. Digamos, la idea es no criticar ni al docente ni exponer a los adolescentes, sino hacer de esto una cuestión más reflexiva nosotros como sociedad, de que qué está pasando, por qué hay tantas dudas, por qué nos genera esta cuestión más violenta, o que la institución se pelee con las familias. La idea es que no haya violencia, que no nos peleemos, simplemente que entendamos que hay una necesidad por parte de los adolescentes, que la educación sexual es una herramienta necesaria, y bueno, buscar ahí la forma para encontrar que la información sea bien tomada, porque acá terminó siendo más revuelo que la información más objetiva necesaria para los adolescentes. Sí, nosotros no conocemos todo el desarrollo de la clase, son chicos que tienen 16 años, eventualmente 17, claro. Cuarto año. ¿Qué pasa si el adolescente pregunta? Porque eso puede haber sucedido. ¿Qué va a decir el especialista? ¿De eso no puedo hablar? Claro. No, pero... No, por supuesto. Por eso digo, siempre se baja la información, pero, digamos, tratando de responder puntualmente, de manera objetiva, sin erotizar, sin hipersexualizar, sin poner a los adolescentes como objeto, sino como sujetos, porque vos le das la información para que ellos después tomen las mejores decisiones. Hay que trabajar la afectividad, el consentimiento, el respeto. Hay como muchas cosas para trabajar para que esa información caiga en un lugar adecuado. Pero yo creo que, perdónenme, ¿no? Pero no me parece que la controversia se genere a partir de que no hay que dar o si hay que dar, porque creo que todo el mundo está de acuerdo en que está bien la educación sexual, etcétera. Acá se lo voy a poner más explícito. ¿Cuál es la controversia? ¿Está bien usar un pene de goma o podrían haber usado un aerosol, digamos, qué sé yo, un desodorante? ¿Está bien hacerlo con la boca o podrían haber enseñado, mire, esto se puede hacer con la boca, con las manos, sin ser explícito? Me parece que lo que reclaman las docentes es eso. Las docentes no, perdón, las mamás. Las mamás. Digo, es la forma de implementar la información, ni hablar, claro. Uno puede hablar en el diálogo sin tener que hacer demostraciones. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo conveniente hacer? ¿Hacer mucha demostración, más o menos demostración? Porque en serio, yo estoy como medio perdido. A mí no me escandaliza, pero entiendo que haya gente que sí. Y que haya chicos que quizás también se pueden sentir incómodos con eso.
Exacto, exacto. Por eso te digo, esto es bajar una información que tiene que ser objetiva y que, bueno, se va adaptando a la subjetividad de cada contexto. Lo importante es que no sea ni invasiva, ni poner al docente en un lugar expuesto, porque el docente hizo lo mejor, respondió a la duda de un alumno, y tampoco exponer al alumno y tampoco incomodar a las familias. Entonces es buscar un punto medio en donde la información se tiene que dar. Es preferible darla de manera dialógica o, digamos, explicando, pero sin hacer demostraciones, y cualquier cosa más puntual. Bueno, sepan que hay profesionales que nos dedicamos a la sexología, que somos especialistas en sexología, que estamos dispuestos para acompañar a las familias, para acompañar a los alumnos en una consulta sexológica, o hasta para capacitar a los docentes si hay algunas dudas. Perfecto, se entendió. Le agradecemos montón tema interesante, claro, discutir, y medio delicado también por las Pero por ejemplo, que se nosotros somos, ni hablar, nosotros hay varios especialistas en sexología en Córdoba, y sin embargo nunca hemos sido llamados para capacitar. Y me parece que esto es una deuda. Entonces, que esto tiene que ser un llamado de atención para las autoridades, para plantear de que hay todavía muchos grises en esto, que la intención de la educación sexualmente, de la sexual está, pero hay que mejorar la práctica y la implementación y unir a las familias con el sistema educativo, no generar más divisiones y violencia.